Buenos días. Hoy vamos a realizar el análisis de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en respuesta al recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Melchora Castañeda Tosta de Flores a favor de MHFC, que en adelante vamos a llevar su hijo contra el director del Instituto Penitenciario. Para poder entender la relevancia de esta sentencia del Tribunal Constitucional, vamos a hacer una narración expositiva de los hechos. En el año 2012, doña Melchora Castañeda Tuesta de Flores interpone una demanda para que el Instituto Nacional Penitenciario disponga el traslado de su hijo del establecimiento del penal de San Juan del Lurigancho al centro psiquiátrico del Hospital de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Argumentaba que su hijo fue un suboficial de la policía, que estuvo trabajando en zona de emergencia en Ayacucho y que debido a esta situación terminó con ciertas enfermedades mentales. Después fue involucrado en un hecho en la muerte de su pareja sentimental y fue sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad, la cual viene cumpliendo en el Instituto Nacional Penitenciario de San Juan de Lurigancho. La recurrente afirma que su hijo adolece de esquizofrenia, psicosis paranoide, por lo que solicita el traslado del centro penitenciario al centro psiquiátrico de la Policía Nacional del Perú, ya que en este lugar, en el centro penitenciario, no le podían brindar la atención adecuada. Asimismo, argumenta abuso de autoridad, maltrato físico y psicológico. Inició un proceso para que su hijo sea trasladado ya sea al centro psiquiátrico de la Policía Nacional o al Arco Herrera, pero diversas instancias e instituciones del Poder Judicial fueron declarando improcedente su demanda, basadas en que, por ejemplo, la Procuraduría Pública señaló que no se había demostrado que la salud del favorecido se encuentre resquebrajada. Asimismo, no se ha demostrado la violación de sus derechos humanos. El 28º Juzgado Penal de Lima, en el 2013, declaró improcedente su demanda por considerar que aunque el beneficiado ha sido diagnosticado con síndrome compulsivo y paranoide, recibe tratamiento itinerante en el centro penal. Entonces no amerita su traslado a un centro psiquiátrico. La cuarta sala para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó esta sentencia porque el interno recibía tratamiento en el establecimiento penitenciario de Lurigancho y que según el informe se había resguardado sus condiciones de reclusión como persona respetando su dignidad. Por este motivo, la recurrente presentó un recurso de agravio constitucional en el que reitera sus fundamentos y manifiesta que el favorecido debe ser trasladado a una institución en la que pueda recibir tratamiento especializado. Ante estos hechos, el Tribunal Constitucional estimó que el favorecido no se encuentra sujeto a una medida de seguridad. Bueno, el Tribunal Constitucional resolvió que se debería realizar una investigación sumaria y ordenó que se revoquen todo lo actuado, todas las sentencias judiciales del habeas corpus y se inicie un nuevo proceso de investigación. Ante este proceso, la cuarta sala especializada en lo penal para procesos con reos en cárcel en Lima, de la Corte Superior, emitió una investigación en la que solicitó que los diversos médicos especialistas de los centros penitenciarios que trataron al paciente desde el año 2002 hasta el 2016, que fueron 4, se pronunciaran de acuerdo a su especialidad si el paciente requería tratamiento especializado. Estos 4 médicos emitieron informes diferentes y contradictorios. Mientras 2 decían
que era un paciente que necesitaba atención especializada y ser recluido en un centro psiquiátrico, había otros dos que decían que durante el tratamiento que le habían dado en los últimos años no meritaba ser recluido en un centro penitenciario, que era suficiente con la atención que se le daba en el penal. Motivo por el cual el juez solicitó con una opinión al Ministerio Público, quien, después de hacerle un análisis, indicó que el paciente no requería un traslado a una institución psiquiátrica, que su tratamiento lo podía llevar de forma ambulatoria dentro del establecimiento penitenciario. Por lo cual, la cuarta sala en lo penal, especializada en lo penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó por fundamentos similares, confirmó la resolución apelada y declaró que para ellos no se advertía que el favorecido haya sido víctima de maltratos físicos y psicológicos. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional en el año 2019 emite un pronunciamiento que fue emitido ya cuando el procesado había cumplido su condena, había pasado los 10 años en el centro penitenciario. Durante esos 10 años, su madre estuvo solicitando un traslado a un centro psiquiátrico porque consideraba que su salud emocional, su salud psicológica, su salud mental no estaba siendo atendida. Por ello, el Tribunal Constitucional, ante la relevancia del hecho, aún ya este señor haya cumplido su condena, decidió pronunciarse porque consideró que él representa a una población vulnerable que se encuentra en muchos centros penitenciarios a nivel nacional. Así que realizó un análisis de las normas, de las condiciones en que se encuentran los internos penitenciarios que se encuentran distribuidos a nivel nacional, y pudo determinar que el derecho a la salud mental es un derecho que es parte de los derechos fundamentales e inherentes a toda persona humana, basado en lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Ley 3947 de Salud Mental y jurisprudencia relevante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes casos, con situaciones similares. Entonces, el tribunal, asimismo, sentenció que es el Estado el encargado de garantizar y velar por la salud del interno mientras ellos se encuentran recluidos en todo centro penitenciario. Asimismo, hizo un análisis de la situación en la que se encuentran muchos internos que adolecen de enfermedades psiquiátricas dentro de un penal, que en su sentencia tal vez no fueron considerados inimputables y no tienen ninguna medida de seguridad, pero que después de la sentencia o en el transcurso de que estén cumpliendo su condena, adquirieron enfermedades mentales. El Tribunal Constitucional, después de un análisis, pudo determinar que no existe a nivel nacional ningún centro penitenciario que cuente con la infraestructura adecuada que permita tener a esos internos que se encuentran en estado de indefensión, vulnerabilidad con respecto a otros internos, con respecto a los empleados del penal, que se les pueda dar una infraestructura en la que pueda garantizar su seguridad. Asimismo, no existe centros penitenciario a nivel nacional que cuente con especialistas, ya que los especialistas realizan el tratamiento de forma ambulatoria. Los internos que presenten problemas en su salud mental
necesitan atención especializada y no existe un centro penitenciario que pueda brindarle esas condiciones. Por lo tanto, se consideró que los derechos de esta persona habían sido vulnerados, se le había negado su derecho a la salud, su derecho a una atención digna y se había resquebrajado su salud mental. Si bien es cierto, esta sentencia se pronunció de forma bastante tardía, muy tardía, porque él estuvo 10 años recluido y no logró su traslado a un centro especializado, es relevante porque el Tribunal Constitucional, en la parte resolutiva, reconoce que se afectó la salud, se afectó la salud del favorecido. 2. Declaró el estado inconstitucional con respecto a la situación de la salud mental de personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios. Ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, diseñar, proponer y ejecutar un plan de acción que del año 2021 pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad del servicio de salud mental de las personas privadas de su libertad. Ordenó al Instituto Nacional Penitenciario que identifique el total de su población que padece trastorno mental y le ordenó también que el Instituto Nacional Penitenciario informe cada 3 meses los avances para que se cumplan estas disposiciones. El hecho de que el Tribunal Constitucional reconozca que dentro de los penales hay una situación que inconstitucional con respecto a las personas de salud mental es un gran paso a nosotros como Estado democrático, porque el fin de la pena no es castigar, el fin de la pena es reeducar, resocializar y rehabilitar. Y asimismo, mientras ellos estén privados de su libertad, tienen derecho a la salud y sobre todo a la salud mental. Con respecto a la Resolución Suprema 090 del año 2020, en la cual se otorga una gracia presidencial a 4 internas que estaban en diferentes establecimientos penitenciarios, la norma es clara porque señala que esta resolución se adecua al Decreto Supremo 004, en el cual el gobierno establece los supuestos del proceso especial de indulto común y conmutación de la pena. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean madres y que estén con sus niños dentro del establecimiento penitenciario, que se encuentren en estado de gestación, que su condena se pueda cumplir en los próximos 6 meses. Su condena, ya sea efectiva o redimida, que se vaya a cumplir en los próximos 6 meses. Que no se le haya puesto una pena mayor a 4 años, que sean personas mayores de 60 años. Aunado a esto, tiene que tener la condición de reo primario, que no tiene que registrar otras condenas ni otras prohibiciones legales a nivel nacional. Entonces, este tipo de conmutación de pena o indulto no procede para delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, no procede para delitos contra la familia, no procede para los delitos contra la libertad, el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la tranquilidad, contra la humanidad, contra los poderes y orden del Estado, contra el orden constitucional, contra la administración pública, terrorismo, financiamiento de terrorismo, delitos contra la mujer o integrantes del grupo vulnerable. El decreto, este decreto 090 está fundamentado en el decreto supremo 004, donde se establecen los supuestos del proceso especial de indulto común y conmutación de pena. Entonces, ante la pregunta, ¿qué ocurrirá con las personas
que estén siendo detenidas por delitos flagrantes como feminicidios, violencia sexual, narcotráfico y que sigan cometiéndose en medio de la emergencia sanitaria, ¿qué ocurrirá? Pues tienen que cumplir su pena y tiene que seguir el proceso porque ellos no están contemplados dentro del Decreto Supremo 040 que dentro del Decreto Supremo 004 que establece las condiciones para que un interno pueda recibir la conmutación de su pena o el indulto presidencial. ¿Qué es la segunda pregunta? ¿Qué sucederá con los que a la fecha tienen vigentes medidas coercitivas, requisitorias y órdenes de captura? Pues ellos tienen que seguir su proceso y asumir su responsabilidad. El Estado, en aras de prevenir la expansión de esta pandemia conocida como COVID-19, ha emitido una serie de medidas que permitan frenar ese avance y ese contagio dentro de los penales. Pero esta norma no alcanza a aquellos que han cometido delitos graves, muy graves, no alcanza y tienen que cumplir su pena. Si bien es cierto, el Estado en este momento no puede garantizar la salud de estos internos, de estos procesados, tampoco puede garantizar de que ellos no se contagien, es necesario conocer que esto es una situación bastante atípica, ya que estamos viviendo una pandemia. No se puede garantizar el derecho a su salud, pero no solamente de ellos, sino de cualquier otro ciudadano que en este momento no puede acceder a la salud y que no está internado. Entonces, si nosotros tenemos que, como Estado, evaluar su derecho a la salud, creo que es más importante el derecho que tienen las otras personas a adquirir o llegar a adquirir justicia, porque el problema epidemiológico del cual somos víctimas en este momento nos está afectando a todos a nivel nacional y a nivel internacional. Lamentablemente, nuestro estado y muchos estados no pueden afrontar esa pandemia, pero eso no va a crear una fuga de peligrosos delincuentes que más daño le van a hacer a la sociedad afuera que adentro. Gracias.